Problema 4.41. La viga de madera de 6 por 12 pulgadas se ha reforzado atornillándola a las tiras de acero que se muestran en la figura. El módulo de elasticidad de la madera es 1.8 por 10 a la sexta pesi y el del acero es 29 por 10 a la sexta pesi. Si se sabe que la viga se dobla alrededor de un eje horizontal mediante un par con momento igual a 450 kips por pulgada, determine el esfuerzo máximo en la madera y el esfuerzo máximo en el acero. Este es un típico problema de reflexión en dos materiales, y para recordar primero un poco de teoría, esta parte de aquí es la sección transversal de una viga. En este caso tenemos aquí la viga, aquí está la viga, y esta sección transversal que está aquí sería esta sección transversal aquí, que tenemos aquí. Entonces, cuando se le aplica un momento M a esta viga en la sección transversal, van a ocurrir dos partes bien diferenciadas. Una parte va a estar sometida a tracción, la parte que está debajo de este eje va a estar sometida a tracción. Es fácil darse cuenta por la colita, ¿no? La colita es la que jala. Entonces esta parte que va hacia abajo, todas estas fibras que están hacia abajo están sometidas a tracción. Y para verlo mejor tenemos esta imagen. Este sería el eje que habíamos mostrado aquí. Este sería este eje, aquí está. Entonces las fibras que están abajo están sometidas a tracción, todas estas fibras, ¿sí? Miren, todas estas fibras están sometidas a tracción. Acá también estas fibras que están abajo, todas estas fibras están sometidas a tracción. Y las fibras que están arriba, ahí es donde apunta la cabecita, estas fibras, que serían estas que están aquí, todas estas fibras, están sometidas a compresión, ¿sí? Ahora, se han diferenciado dos partes, faltaría una tercera parte que sería este eje que hemos trazado aquí, este eje. Ese eje se le conoce como eje neutro, y tiene como propiedad que las fibras que pertenecen a ese eje neutro, ¿sí? Todas estas fibras que están ahí, que pasan por ese eje neutro, no sufren esfuerzo, es decir, no están sometidos ni a tracción ni a compresión, ¿sí? Entonces aquí tenemos ese eje neutro, y aquí está la superficie neutra, ¿no? Que serían todas las fibras que pertenecen a esa superficie. Todas esas fibras no, no, no tienen esfuerzo, no están sometidas a ningún tipo de esfuerzo, tanto de compresión ni de tracción. Entonces, por teoría, se llega a la conclusión que este eje neutro es el eje centroidal, es el eje centroidal, es el eje centroidal de la sección transversal, ¿sí? De la sección transversal, ¿sí? ¿Cuál sería la sección transversal? Esta que está aquí. Esta sección transversal sería, ¿no? Entonces este eje es un eje centroidal de esta sección transversal, ¿sí? Este sería el eje centroidal, y eso sería el eje, que esa sería la sección transversal, ¿no? Una vez visto un poco de teoría, vamos a dibujar la sección transversal, ¿sí? La sección transversal, y vamos a dibujar los esfuerzos y a señalar lo que nos están pidiendo, ¿no? En este caso, esta sería la superficie neutra que les hablé, y entonces aquí vamos a dibujar una línea y vamos a ver cómo varían esos esfuerzos. Los esfuerzos aquí, en este caso, esta es madera, entonces los esfuerzos de la madera variarían de la siguiente forma, ¿sí? Así. Variarían de la siguiente manera. Los esfuerzos varían linealmente respecto al eje neutro, ¿sí? Y aquí donde aparece el esfuerzo, donde aparece el acero, entonces el acero, sus esfuerzos van a ser un poquito más grandes, debido a que tiene mayor módulo de elasticidad, y por lo tanto puede soportar
mayor esfuerzo, ¿no? Entonces en el acero ahí sus esfuerzos van a ser mucho mayor que los que soporta la madera. El problema nos está pidiendo el esfuerzo máximo en la madera. En este caso el esfuerzo máximo en la madera va a ser aquí, esfuerzo máximo en la madera, ¿sí? Y el esfuerzo máximo en el acero. El esfuerzo máximo en el acero se va a producir aquí, esta flecha grande. Entonces el esfuerzo máximo de la madera. Entonces eso nos está, aquí diga del acero, aquí en este caso sería del acero, disculpen, aquí sería del acero, el esfuerzo máximo del acero. Entonces para resolver este problema, que tiene dos materiales, es necesario utilizar el método de la sección transformada. Entonces el método de la sección transformada, método de la sección transformada, método de la sección transformada, el cual nos dice que hay que hallar un valor n. Ese valor n se le conoce como relación modular, relación modular, relación modular, y es igual a, su mismo nombre lo dice, el valor de n es igual a la relación de los módulos de elasticidad, en este caso el módulo de elasticidad del acero dividido el módulo de elasticidad de la madera. Aquí tenemos que el módulo de elasticidad del acero es igual a 29 por 10 a la sexta pesi, y el módulo de elasticidad de la madera es 1.8 por 10 a la sexta pesi, ¿sí? Cancelando 10 a la sexta pesi con 10 a la sexta pesi, me queda que el valor de n es igual a 29 entre 1.8, nos debe de salir 16.111. Entonces este valor de n sería la relación modular. Ahora el método de la sección transformada me dice que hay que transformar, su mismo nombre lo dice, transformar el área del que tiene mayor módulo de elasticidad, en este caso el acero, lo vamos a transformar a madera. ¿Y cómo? Multiplicando esa área por un valor de n. Para que esa área quede multiplicada por un valor de n, entonces es necesario multiplicar cualquiera de las dos dimensiones, ¿no? Una longitud horizontal o una longitud vertical. En este caso se va a multiplicar la longitud horizontal. ¿Para qué? Para que no varíe la posición del eje neutro, ya que por ejemplo si yo multiplico el valor de n en este valor por la longitud vertical, entonces el eje neutro va a variar, la ubicación del eje neutro en este caso va a bajar, y yo no quiero eso. Yo quiero que el eje neutro se siga manteniendo como en la superficie, como en la sección transversal original. Entonces en este caso vamos a multiplicar esa área de acero por el valor de n, y entonces para multiplicar por n, entonces solamente aquí voy a dibujar, en este caso el acero 5 que es la distancia horizontal, la vamos a multiplicar por n. En este caso ya multiplicando por n, aquí nos va a quedar que la sección va a quedar un poco más grande. Entonces esta sección va a medir ahora, 5 por el valor de n, que vale 16.1111, y esto es igual, multiplicando nos debe de salir 80.55 pulgadas, ¿sí? Una vez hecho esta multiplicación, entonces ya el acero quedó convertido a madera, ¿no? Por eso se le dice método de la sección transformada. Entonces quedó convertido a madera. Todo esto ya quedó en madera, ¿no? Y como ya esto es un solo material, entonces ya se pueden usar las ecuaciones de flexión o las fórmulas de la flexión. Entonces, para seguir resolviendo el problema es necesario calcular dónde queda el eje neutro, ¿no? Este eje neutro, el que de sus fibras no sufren tracción ni compresión, no tienen esfuerzo. Entonces vamos a calcular este eje neutro, ¿sí? Este eje neutro, que por teoría
voy a ponerle acá eje neutro, que por teoría hemos visto que es el eje centroidal de esta sección transversal, ¿sí? Entonces vamos a poner las distancias. Vamos a poner las distancias, en este caso esta distancia de aquí a acá vale 12 pulgadas, todo esto vale 12, pero si este es un rectángulo, entonces su centroide de este rectángulo, vale 6, ¿no? Entonces de aquí todo esto vale 12, entonces esta distancia vale 6 pulgadas y esta distancia vale 6 pulgadas. ¿Para qué estoy dibujando el centroide de este rectángulo? Para poder hallar para poder usar una propiedad del eje centroidal, que nos dice que el primer momento de área de toda esta sección transversal respecto al eje centroidal es igual a 0. Entonces, por eso, para calcular ese momento de área vamos a ubicar primero los ejes centroidales de cada figura que compone la sección transversal. En este caso serían dos rectángulos, uno grande y uno pequeño. Entonces su eje neutro, su eje centroidal de esta sección transversal está ubicado a 6 pulgadas y a 6 pulgadas, ¿no? Ya que esto mide 12. Entonces su eje centroidal de esta figura está ubicado a 6 pulgadas, ¿no? Y ahora vamos a ubicar el eje centroidal de esta figura que está aquí, de este rectángulo pequeño. Entonces este sería su eje centroidal, lo voy a dibujar de un color azul, su eje centroidal aquí. Entonces, ese sería su eje centroidal, y las distancias entonces de aquí a acá serían la mitad, ¿no? Aquí está su eje centroidal aquí. Entonces, si como vemos todo esto mide un medio, de aquí a acá mide un medio, entonces esto sería, como es la mitad, esto sería un cuarto de pulgada, y esto también sería un cuarto de pulgada, ¿sí? Ahora, la ubicación del eje neutro, no sé dónde queda el eje neutro de toda la sección, entonces mi nivel de referencia va a ser desde aquí. Entonces de aquí hacia arriba le voy a poner y ahorita nuestra misión es encontrar ese valor de y. Para hallar este valor de y, entonces hay que recordar que el primer momento de área, respecto al eje centroidal, en este caso también es eje neutro, de la sección transversal, es igual a 0, ¿no? Es igual a 0. Entonces, el primer momento de área, entonces vamos a calcular el momento de área de primero de esta figura respecto a este eje. ¿Y cuál sería ese momento de área? Ya pues, usando la ecuación, esta distancia vale 6 pulgadas, entonces sería el área, ¿no? 6 por 12, sería 6 por 12 por la distancia que hay de su eje centroidal local de esta figura respecto al eje centroidal de toda la figura, que en este caso está a una distancia y. Entonces, esta distancia la necesitamos, en este caso sería una distancia positiva, porque está arriba del eje centroidal, sería positiva. Entonces sería, ¿cuánto sería esta distancia? 6 menos y, ¿no? Esta distancia es una distancia positiva, y esta distancia sería, si todo esto mide 6, esto mide y, esta distancia mide 6 menos y. Entonces vamos a multiplicar acá por 6 menos y, ¿sí? Ahora, menos, ¿por qué menos? Porque vamos a usar esta área, y esa área, como está abajo del eje neutro, esta área de aquí, entonces es negativa, ¿sí? Entonces por eso estoy poniendo menos. Entonces, menos esta área, que sería 80.555 por su altura. ¿Cuánto vale esta altura? Esta altura vale, con el problema, un medio. Aquí voy a poner un medio por la distancia que hay de su eje centroidal local al eje centroidal de toda la sección transversal, que sería esta distancia, que lo voy a poner aquí de negro, que sería esta distancia. ¿Y cuánto sería, viendo ahí?
sería y más un cuarto, ¿no? Sería y más un cuarto. Entonces sería y más un cuarto. Y todo eso debe ser igual a 0, ya que esto, donde estoy calculando el primer momento de área es un eje centroidal, debe ser igual a 0. Ahora solamente multiplicando, aquí tenemos que es 72. Este valor vale 72. Y este valor 80, 55 por un medio nos debe salir 40.27775. Y ahora solamente multiplicamos por la propiedad distributiva, ¿no? 72 por 6 nos debe de salir 432 menos 72y. Ahora este 40.27 menos 40.27775 por y menos, ¿sí? Menos esta multiplicación de 40.27755 por un cuarto, y nos debe de salir 10.069, y eso debe ser igual a 0. Ahora calculando aquí nos va a quedar 432 menos 10.069, nos debe de quedar 421.931, y esto sería igual, estos 10 que están restando pasarían allá a sumarse, y nos debe de quedar aquí sumando aquí nos hemos equivocado, aquí sería 72y, aquí sería 72y, me faltó el 2, aquí sería 72y sumando, entonces acá se suman y nos quedaría 112.27775y, y aquí calculamos el valor de y nos debe de salir 3.7579 pulgadas. Entonces ya hemos hallado dónde está ubicado el eje neutro. Ahora vamos a ver qué nos están pidiendo. Nos están pidiendo el esfuerzo máximo en la madera, y recordando la fórmula de flexión, esto es igual al momento por la distancia c sub m dividido la inercia, y el esfuerzo máximo en el acero es igual al momento por una distancia c sub a dividido la inercia respecto al eje centroidal por el valor de n, ¿sí? Por eso es bien fácil calcular los esfuerzos en una sección que tiene dos materiales, porque aplicamos la misma ecuación, pero solamente quiero multiplicarlo por el valor de n, en este caso al esfuerzo máximo del acero, ¿no? Entonces el momento ya lo tenemos, ¿sí? Los momentos ya los tenemos. La distancia c sub m sería esta distancia, la distancia c sub m sería esta distancia que está desde el eje neutro a la fibra más alejada, que es donde se produce el esfuerzo máximo en la madera. Esta distancia sería c sub m, entonces ya la tenemos porque ya hemos hallado el valor de y. Y aquí para hallar el esfuerzo máximo en la madera también lo mismo, ya tenemos el momento, ya tenemos c sub a sería la distancia que hay, desde el eje neutro hacia la fibra más alejada del acero, ¿no? En este caso estaría por aquí. Entonces esta distancia sería c sub a, que también ya la conocemos. El valor de n ya lo tenemos, y solamente nos faltaría calcular la inercia respecto al eje centroidal, ¿no? Ya que el valor de c sub m ya lo tenemos, nos faltaría calcular la inercia respecto al eje centroidal en este caso la inercia la vamos a calcular acá de la sección transformada, ¿sí? Que ya la hemos dibujado aquí. Entonces vamos a dibujarlo nuevamente acá para que el dibujo no se haga tan engorroso. Una vez dibujada ya la sección, ya dibujé la sección, entonces vamos a hallar la inercia que nos falta para resolver el ejercicio. Entonces, para hallar la inercia de esa sección transformada, entonces vamos a dividirla en dos, la inercia 1 más la inercia 2. La inercia 1 respecto al eje centroidal y la inercia 2 respecto al eje centroidal. La inercia 1 va a ser la inercia de esta figura, de este rectángulo que está aquí, y la inercia 2 va a ser
la inercia de este rectángulo pequeñito que tenemos aquí respecto al eje centroidal. Entonces dibujaremos el eje centroidal acá, ya lo habíamos hallado. Este sería el eje centroidal de toda la sección transversal, que está ubicado a una distancia y de 3.7579 pulgadas, ¿sí? Entonces esto es de aquí a acá, de aquí a acá, porque este fue nuestro nivel de referencia. Entonces y vale, este valor de y vale 3.y es igual a 3.7579 pulgadas, ¿sí? De aquí a acá. Entonces vamos a calcular primero la inercia 1. Entonces la inercia 1, la inercia respecto al eje centroidal del rectángulo 1 es igual a la base en este caso sería esta base, su base sería 6 pulgadas, acá está 6 pulgadas, sería 6 por su altura. ¿Cuánto vale su altura? En el problema vale 12 al cubo dividido 6 por 2 al cubo dividido 12, ¿no? Más esta inercia es respecto a su eje centroidal local de este rectángulo, ¿no? Para hallar la inercia respecto al eje centroidal de toda la figura, entonces usamos el teorema de Steiner, que nos dice que es igual a la inercia respecto a su eje centroidal local de este rectángulo, que es esto que está aquí, 6 por 2 al cubo y dividido 12, esto sería 6, más el área, que sería 6 por 12, más el área que sería 6 por 12, por la distancia que hay de su eje centroidal local de este rectángulo 1 al eje centroidal de toda la sección transversal, que sería esta distancia, ¿no? De aquí a acá. Como vemos, si este es el eje centroidal local de este rectángulo, entonces esta distancia vale 6 pulgadas y esta distancia vale 6 pulgadas, ya que todo esto vale 12, esto sería 6 y 6. Entonces necesitaríamos esta distancia, y esa distancia no es otra cosa que 6 menos el valor de y. Aquí está el valor de y, que sería 3.7579, y eso nos debe de salir 2.2421 pulgadas, ¿sí? Entonces eso sería 2.2421 al cuadrado, ¿sí? Y eso sería el valor de la inercia 1. Ahora vamos a hallar el valor de la inercia del rectángulo 2. Entonces lo mismo, vamos a ubicar su eje centroidal local de este rectángulo, que sería aquí. Lo voy a dibujar de azul. Este sería su eje centroidal local de este rectangulito chiquito. Si es su eje centroidal local, entonces esta altura la divide en dos. Esta altura sería un cuarto y esta altura sería un cuarto de pulgada, ¿no? Obviamente estamos usando unidades de pulgadas, ya que todo esto mide un medio, entonces su eje centroidal local esto va a medir un cuarto y un cuarto, ¿verdad? Entonces otra vez aplicamos la misma ecuación. Eso se llama el teorema de Steiner, que hemos aplicado aquí, o el teorema de los ejes paralelos. Sería igual a la base. ¿Cuánto vale la base? 80.5555 pulgadas. Entonces ponemos aquí, eso sería 80.5555 pulgadas. Entonces ponemos la base 80.5555 por la altura. ¿Cuánto vale esta altura? Un medio dividido 12, ¿sí? Dividido 12, más el área, que sería 80.5555 por la altura, que sería un medio, por la distancia que hay del eje centroidal local de este rectángulo al eje centroidal de toda la figura, que sería este, ¿no? Y esa distancia sería, si la dibujamos aquí, sería desde aquí hasta acá, ¿sí? Y viendo la figura sería y más esta distancia, que vale un cuarto. Entonces esta distancia sería 3.7579 más un cuarto, y esto nos debe de salir 4.0079 pulgadas. Entonces sería aquí 4.0079 al cuadrado, ¿sí? Entonces ya tenemos la inercia, el valor de la inercia
respecto al eje centroidal de toda esta sección transformada, de toda esta sección transversal, es igual a la inercia 1 más la inercia 2. Operando este valor y sumándolos, nos debe de salir 1873.7761 pulgadas a la cuarta. Entonces, una vez ya hallado la inercia, ya se puede hallar, ¿no?, el esfuerzo máximo en la madera y el esfuerzo máximo en el acero. Entonces, primero vamos a hallar el esfuerzo máximo en la madera. Aquí el esfuerzo máximo en la madera es igual al momento, que vale 450 kips por pulgada, por el valor C sub m. ¿Cuál sería ese valor C sub m? Ubicándolo aquí, ese valor C sub m sería aquí el eje neutro. Entonces C sub m sería esta distancia, C sub m, que vale 6 más 6, esta distancia que vale 6 más esta distancia pequeña que ya la hemos calculado, que vale 2.2421. Entonces 6 más 2.2421 nos debe de salir 8.2421. Entonces aquí ya tenemos por 8.2421 pulgadas dividido la inercia. La inercia que ya la hemos calculado, que vale 1873.7761 pulgadas a la cuarta. Entonces aquí pulgadas con pulgadas me da pulgadas al cuadrado. Pulgadas al cuadrado con pulgadas a la cuarta me queda pulgadas al cuadrado. Y operando esto me queda que el esfuerzo máximo en la madera me debe de salir 1.9794 y kips sobre pulgada al cuadrado me debe dar unidades de casi. No olvidar que los esfuerzos que estaban arriba cuando apuntaba la flechita eran a compresión, por lo tanto aquí sería negativo. ¿Qué significa negativo? Que está a compresión. Ahora hallaremos el esfuerzo máximo en el acero. El esfuerzo máximo en el acero, tenemos la ecuación que es igual al momento. El momento es igual a 450 kips por pulgada por la distancia C sub A. ¿Cuál sería esta distancia C sub A? Ubicando esa distancia C sub A aquí en nuestra figura, sería desde aquí hasta la ubicación del eje neutro, ¿no? Entonces esa distancia sería igual a 3.7579 más esta distancia, que sería un medio, ¿no? Esta distancia sería 3.7579 más un medio, ¿no?, más esta distancia que vale un medio, ¿sí? Entonces eso operando nos debe de salir 4.2579 pulgadas, ¿sí? Entonces aquí ponemos ese valor 4.2579 pulgadas por el valor de n, ¿sí?, momento por C sub A por el valor de n. ¿Cuánto vale el valor de n? 16.1111 dividido la inercia, ¿no? La inercia que ya le hemos calculado, que vale 1873.7761 pulgadas a la cuarta. Otra vez operando y cancelando unidades, me da a salir pulgadas al cuadrado. Cancelando con este pulgadas a la cuarta me queda pulgadas al cuadrado. Entonces operando me debe salir que el esfuerzo máximo en el acero es igual a 16.4746 kips sobre pulgadas al cuadrado me debe dar unidades de casi, ¿sí? Eso sería la respuesta. No olvidar que este esfuerzo máximo en el acero, como está abajo del eje neutro, y aquí en la colita les dije que esto estaba a tracción, entonces este sería un momento positivo, ¿sí? Entonces eso sería la respuesta a este problema.